Bienvenidos a todos a esta quinta clase de esta Escuela de Liberación. Gracias a Dios que podemos seguir creciendo y educándonos, porque sería malo crecer sin educación, ¿verdad? Cuando se manda a los niños a la escuela es para que crezcan, y para que crezcan en forma educada y adecuada, podemos decir. Y bueno, este es el propósito de la escuela, que para los que tienen anhelo, los que tienen sed, los que quieren cambiar, porque yo observo los niños cuando van a la escuela, y cuando van a la escuela primero le enseñan con los palitos. Hace un palito, hace dos palitos, dibujó una manzanita, tenemos dos manzanas, le ponemos otra más, son tres, ¿verdad? Y sin darse cuenta va adquiriendo conocimientos salpicados, ¿verdad? Que a la postre los llevan muchas veces a ser unos genios. Y pueden ser pero muy intelectuales de lo poco que se les fue dando, ¿verdad? Segunda de Pedro 3:18... según dice el apóstol Juvenal acá, y la palabra de Dios dice: antes bien, creced, si quieren anotarlo, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Es decir, podemos decir que esta palabra que Pedro dice es un mandato. Yo creo que sí. Antes bien es una proposición, o sea que le propone, antes de hacer cualquier otra cosa, dedicate a esto. Es decir, por eso recién el apóstol hablaba de... Cuando Pablo habla en una de sus epístolas que dice truanerías, yo no sé si alguien alguna vez buscó en el diccionario qué quiere decir truanerías. Son aquellos que pasan todo el día con chistes, con cosas que no educan, pero siempre están con un chiste, se ven con una sonrisa y pasan a ser de inteligentes a pavos, estúpidos, por decir algo más concreto, claro, ¿no? Es decir, son expresiones, palabras, formas que no edifican nada. Todo lo bueno, todo lo recto, todo lo justo, dice Pablo, en esto pensad y en esto haced, aprended de mí, dice, como que él dedicaba su tiempo a la sabiduría, al crecer en gracia y en conocimiento. Y gracia es favor de Dios. Y debemos tener en cuenta también esto. Dice la palabra de Dios que de toda palabra vana, nosotros daremos cuenta delante de Dios. Es decir, no es las palabras que hablamos aliñado, no. Las palabras que se dicen al pasar. Y lo que pasa que la forma como yo hablo, lo que pasa que es una costumbre que tengo de decir. Y entonces... de eso también vamos a ser juzgados. Es una siembra. Lo que hablamos nosotros, como nuestra palabra es espíritu, es siembra. ¿Sembramos el bien o sembramos el mal? Hay un pensamiento secular que dice así, lo decía Kung Fu: si lo que he de decir vale menos que el silencio, mejor me es quedar callado. Si voy a decir algo que no aporta para el otro, mejor me callo la boca. Y aún el necio cuando calla es sabio, dice la Escritura. Si no edifica, no lo hables. Así es. Si no va a ser para construir... Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Quiere decir que el corazón es muy pobre cuando se dedica a hablar cosas que no construyen, ¿verdad? Pero sin embargo dice que el sabio, o sea, digamos, el sabio es escuchado, a la gente le gusta escuchar al sabio, al entendido. Por eso también los proverbios dicen que hagámonos parientes de la sabiduría y a la inteligencia la llamemos como hermana. Que la abracemos. Claro. Bueno, hoy lo que vamos a estar tratando de transmitir y desarrollar, ya hemos avanzado bastante el otro día con varios principios, con varios aspectos del carácter de Satanás y su forma, ¿verdad? Y también de qué manera fue él y qué fue lo que lo llevó, conforme dice Ezequiel capítulo 28, que hemos predicado también el día domingo, qué fue lo que lo llevó a esa instancia, que no fue una vez,
Acuérdese que la palabra de Dios dice la multitud, una y otra y otra y otra vez. Seguramente Dios le perdona una vez, 2 veces. Por eso nosotros no podemos tener una aptitud de poder estar jugando, a ver, total, un poquito más. Y acuérdese que era la multitud de sus contrataciones, sus permisiones, la multitud de sus liberaciones que se daba a sí mismo. Y claro, sumado a eso al orgullo, a que era hermoso. Multitud de contrataciones. Claro, dice multitud de contrataciones, ¿verdad? Son alianzas. Me alío con este, total no pasa nada. Hago lo otro, total no pasa nada. Sigo con lo otro, total no pasa nada. Hasta que Dios dijo, por la multitud de tus alianzas, de las cosas que a ti te gustan hacer y que yo no avalo, acuérdese que eso fue lo que hizo que en él se encuentre maldad. Dice, fue encontrada maldad, porque había sido perfecto en todos tus caminos desde el día de tu creación, hasta que fue encontrada maldad. Mire usted, así que alguien que era perfecto se permitió cierta libertad y dale, hasta que fue encontrada maldad y fue echado del monte de Dios. Pero bueno, hoy quiero entrar, te voy a invitar que abras Mateo 12, 25, 28, porque justamente para que veamos que estamos en una guerra, pero Dios mediante la próxima clase del viernes vamos a estar, si Dios quiere, hablándote de quién es el vencedor, y vamos a verlo por la palabra, ¿verdad? Dice Mateo 12, 25 al 28, dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo, escuche bien cómo tiene que ser una conformación de un reino para que ese reino sea fuerte, ¿verdad? Dice, todo reino dividido contra sí mismo, dice, es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Yo quiero que entienda, esto es muy práctico, muy figurativo, cuando nosotros queremos y deseamos que ciertos aspectos de nuestra vida, llámese cual fuese, queremos que estén edificados, que permanezcan. Acá dice directamente, cuando hay una casa dividida no puede permanecer. Cuando hay un reino dividido, será asolado, ¿verdad? Acuérdese que nosotros en la historia bíblica, no en el Antiguo Testamento, cuando el reino se empezó a dividir, terminó los 2 reinos cayendo en cautiverio. Uno con Asiria, el otro con Babilonia, ¿verdad? Pero pasaron los años y el declive fue peor, los profetas hablaban, y no le daban importancia, es más, se quejaban pensando de que era algo contra ellos, no, era contra la aptitud en contra de Dios, que Dios utilizaba a los profetas para que se corrijan. Hay un famoso dicho por ahí, divide y vencerás. Claro, ese es un dicho popular, divide y vencerás. Sí, pero en los proverbios dice que en la multitud de la sabiduría está el poder, o sea, el del pueblo, claro. Que el rey reina cuando hay pueblo unido, ¿no? Amén. El verso 26 dice, escuche bien, y si Satanás echa fuera a Satanás, ahí le da la explicación Jesús, ¿verdad? Si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, ¿está dividido? ¿Cómo pues permanecerá su reino? Como diciendo, él no es ningún tonto. Y si yo, y ahí está poniéndose él, ¿verdad? Echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Y por lo tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si, escuche bien, y ahí dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios, el reino que se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea, acá dice, el único que puede demostrar poder contra ese reino, y es verificable, es cuando por el nombre, dice, si yo verdaderamente lo he hecho por el Espíritu de Dios, afuera, verdaderamente, entonces ha llegado al reino de los cielos. Y quiero decirte algo para que estemos atentos, seguramente este estudio lo van a estar viendo creyentes y no creyentes. Uno de los engaños satánicos de los brujos, los agoreros, los que trabajan con la oscuridad, muchas veces tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque hay un espíritu,
utilizan otro espíritu inmundo para echar ese fuera. Pero la persona no queda libre, sino que quedó afectado por un espíritu mayor. Entonces dice, no, vamos a hacer tal o cual cosa, hacen otra alianza mayor. Y la persona, claro, engañadamente dice, mirá, cómo cambié, la verdad que fui a aquella que me hizo un pase, que me hizo una limpieza, tenemos que hacerte la limpieza de hogar, tenemos que hacer un pase, tenemos que hacer un trabajo, ¿verdad? Y te llenan la cabeza, ¿verdad? Quiero decirte que justamente la imagen que Jesús está enseñando es esa. Dice, si Satanás echa fuera por Belcebú a un demonio, si yo, echo fuera por Belcebú un demonio, no hablaría de mí. Pero si lo echo en el nombre de Cristo, queda limpia la casa, no hace falta más nada. Amén. Por eso dice la palabra de Dios, amén, cuando usted viene a los pies de Cristo, tu casa es limpia, se barre, se purifica, ¿verdad? Y por eso tenés que cuidarla para que la consecuencia posterior no sea mayor, porque claro, una casa limpia, preparada, organizada, ¿verdad? Estructurada, empieza a reinar Dios. Ahora, si yo mantengo el gobierno de Dios en esa casa, todo va a ir para adelante. Ahora, si yo le abro la puerta, dice que corremos el riesgo aún peor de que 7 peores puedan venir. ¿Verdad? No. Perdón. 7 peores. No, pero digo, no es que corremos el riesgo. Ya está habilitado por la palabra. Sí. Está habilitado por la palabra. Es decir, no es aquí que corremos el riesgo a ver si a Satanás se le antoja. No. Él sabe cuáles son sus derechos. Por eso la Escritura dice, no podemos servir a 2 señores. Él sabe perfectamente cuáles son sus derechos, conoce la palabra de Dios mejor que nosotras, y él ve, si una casa está limpia y alguien le abrió la puerta, tengo autoridad legal, escrita, para poder venir con 7 peores. Así que, y no se lo va a tomar el permiso. No pide permiso. Bueno, ¿se entendió hasta aquí? Les quiero decir un secretito que hay en ese versículo 28. Allí dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios... Ustedes deben saber que Jesús, cuando echaba espíritus, no echaba en el nombre de Jesús, porque él todavía no había muerto, es decir, que en ese nombre todavía no había esa autoridad. Él echaba en el Espíritu de Dios, porque le estaba sirviendo al Padre, estaba glorificando al Padre, estaba usando el poder y autoridad del Padre. Por eso era el reino de Dios y el reino de los cielos. Él ministraba eso. Ahora, cuando él muere y resucita, ahí sí él dice, en mi nombre, y toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, en mi nombre, ¿verdad? Y bautiza en mi nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mateo 12, 40, 44, que yo puse ahí equivocadamente, 25, 28 nuevamente. Hay consecuencias que la Biblia está marcando, de las cuales podemos evitarlas. Y esto es bueno, ¿verdad? Porque si yo sé lo que puedo evitar a través de mi comportamiento, entonces voy a poder estar viviendo una vida acorde a lo que Dios quiere, ¿verdad? Y ahí en Mateo 12, del 40 al 44, mire lo que sucede. Generación perversa que demandaba una señal. Dice, entonces estarán 2, no, seguramente estarán 2 en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Consecuencias son estas. 2 mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada, la otra será dejada. Ya lo vamos a dar bien la cita. No, eso es lo que está leyendo ahora. Sí. Pero, sí. Ah, no está en los versículos. Está mal. Ahora entiendo. Fíjate. Sí, entiendo. Después, el verso 42 dice, mire cuál es la salida. Dice, velad. Pues porque no sabéis la hora en que ha de venir nuestro Señor. Velad. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Es decir, ya nos está dando un lugar, nos está entregando un lugar en donde podemos velar y podemos cuidar lo que Dios nos ha dado. ¿Cuánto entienden? Dicen amén. Es decir, nos dio esa autoridad, velad. Dice, y el verso 44 dice, por tanto,
también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora en que no penséis. Amén. Esto es lo que yo te decía, ¿verdad?, hace un ratito, que a veces dejamos para solucionar las cosas que hoy ya podemos solucionar mañana. Que total, dejá que para mañana lo hago. Total, dejá que hago otras cosas y no me dedico verdaderamente a la parte esa, ¿verdad? Así que estamos viendo, ¿verdad?, que aquí se está anunciando de que va a venir el Señor. Y Él no va a tener contemplación por más que estén dos ahí juntos. Es decir, vos podés estar junto al pastor, a la pastora, a tu hermano, a tu pariente, a tu esposo, a tus hijos. Ellos están... Ahí está. En Mateo 24, 40 al 44. Ahí está la porción bíblica esta. Es decir, el hecho de estar juntos, el momento de que venga el Señor a buscar a su iglesia, el cual no lo sabemos. O sea, la palabra minar, dice, no dejaría minar su casa. La palabra minar o contaminar es igual. La palabra contaminar se divide en dos: contaminar, un contacto que mina, ¿verdad? O sea, tenemos que tener cuidado espiritual de lo que hablamos dentro de nuestra casa. Decía el apóstol que todo lo que hablemos daremos cuenta. A veces pasamos chiste va, chiste viene, y a veces desagrada a Dios. Yo recuerdo que la primera vez que fui a Argentina vi en una casa de familia que hay un cartel que decía: el Señor es el escucha silencioso de nuestras conversaciones. Y es así. A veces no nos damos cuenta que en nuestra casa reina el Señor. Y hablamos, hablamos el ser humano, no el creyente. Habla cosas que no edifican. Y la presencia del Espíritu Santo se resiente por eso. Porque se mina la casa, o sea, de una cosa que no es del reino. Él pretende que nosotros hablemos y pensemos todo lo que tenga que ver con el reino. Así es. Lo que queremos plantear a través de este mensaje de Mateo 12, 25 al 28, donde dice que el reino dividido, la casa dividida, será asolado, no permanecerá. Y en el caso donde hay consecuencias en el momento de la venida de Cristo, es justamente para que veamos que estamos en una guerra. Y hay un personaje bíblico que nos gustó poder mostrárselos. Ese personaje bíblico es Daniel, en donde Daniel le tocó vivir en su vida una experiencia que no solamente la vivió espiritualmente, sino físicamente. Y hay muchas veces que los hijos de Dios sentimos que en nuestro físico hay consecuencias. Y consecuencias no, sino que hay cargas, hay opresiones, hay desánimos, desalientos. Y yo quiero que entienda, no siempre es porque está mal el hígado, no siempre es porque te comiste lo que no tenías que comer o bebiste lo que no tenías que beber. Es decir, aquí vamos a ver de que Daniel era un hombre santo. Acuérdese que él ni se contaminó con la comida del rey como todos los demás, ¿verdad? Es decir, si Sadrach, Mesach y Abednego no se contaminó, mucho más Daniel, ¿verdad?, que era su maestro, por así decirlo. Es decir, pero aquí este hombre padeció y sufrió en su cuerpo físico, en su espíritu, en su ánimo, ciertas características que me gustaría que las apunte. Como referencia, yo te voy a decir cuáles son, el capítulo es uno entero, pero te voy a decir cuáles son los versículos que hemos tomado nosotros. Daniel, capítulo 10 de Daniel, después ahora el apóstol va a leerlos allí, acá está el 1 y el 2. Versículo 1 y 2, que es el que nos presenta la circunstancia. Versículos 7 y 8. Versículos 12 y 13. Y versículos 19 y 20. Te lo vuelvo a repetir. Daniel capítulo 10, versículos 1 y 2. Versículos 7 y 8. Versículos 12 y 13 y versículos 19 y 20. Ahí está, para que lo pueda estar ahí exponiendo, ahí el apóstol va a estar. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, importante eso, revelada, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande.
pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Así es. Aquí estamos. Que primeramente Dios a su siervo lo llevó, porque le reveló ese conflicto. Es decir, lo llevó a meterse. No es que yo te saco de esto. No, lo llevó. Lo escogió a Daniel para vivir ese conflicto. Había muchos allí. Ahora vamos a ver que había otros, pero los que estaban a su lado no se enteraron de eso. Pero Daniel sí. ¿Qué quiere decir? Que Dios quería tratar con Daniel. Que Dios quería hacerle vivir una experiencia a Daniel. Es decir, hay cosas que en el sueño eterno de Dios para nuestra vida, que por más que nosotros muchas veces querramos evitar ciertas cosas, es decir, no estoy hablando cosas malas, las cosas malas no te las va a proponer Dios. Estamos hablando de cosas también que nos edifiquen, cosas que nos construyan, cosas que sean experiencia, ¿verdad? Hay veces que tenemos experiencias que sufrimos y padecemos, pero es por nuestros errores y nuestra malconducta, pero nada tiene que ver Dios. Aquí en este caso te estoy hablando por eso de una persona consagrada, santificada, recta delante del Señor, temerosa de Dios, ¿verdad? Y esta persona, el Espíritu le llevó una revelación donde le hizo ver, como marcamos ahí, el conflicto era grande, no era pequeño. Y hay muchas veces que hay conflictos grandes que nos tocan enfrentar, ¿sí o no? ¿A quién le ha pasado? Levante la manito. Es un conflicto grande. Después dice que Daniel en ese conflicto grande dice que comprendió y tuvo inteligencia. Fíjese que acá nos dice que tuvo emociones. A veces por emociones actuamos. No. Comprendió y tuvo inteligencia en lo que Dios le estaba mostrando. ¿Verdad? Y dice, y en aquellos días, a causa de haber comprendido, a causa de haber tenido inteligencia en la visión que Dios le mostró, en aquellos días dice que estuvo afligido. Fueron 21 días por 3 semanas en donde él vivió aflicción. ¿Escuchó? Ahora yo pregunto, cuando Dios le revela esto, ¿no sabía que Daniel iba a tener esta aptitud? Y él se afligió. Y ahí es cuando hizo ese ayuno especial de 21 días, donde no comió manjares, no entró vino, ¿verdad? Se privó de ciertas cosas, pero él entendía que el conflicto era grande, pero dado a su espiritualidad, no necesitó de su carne para que, ¿ahora qué hago? ¿Y cómo? Y bueno, vamos a ver si resuelvo de esta manera. No, con inteligencia, con sabiduría de parte de Dios. Él decide afligirse, quizás la palabra no es tan tácita como la que conocemos nosotros, porque en definitiva el hecho de un ayuno para poder interceder, para pedir, era su aflicción, no era una aflicción de la carne, sino que afligió su espíritu, ¿verdad? Se preocupó. Claro. Aflijo mi espíritu y voy a dar con mi espíritu lo que pueda, ¿verdad? Para cambiar esto. No es la aflicción de que vas llorando por los rincones, de que estás lamentando tu condición y viendo cómo soluciono esto. No. Era una aflicción donde él decide inteligentemente hacer un ayuno para afligir su espíritu, su alma delante de Dios, para que Dios pueda ser favorable y pueda cambiar estas circunstancias. Asumió una responsabilidad. Claro, asumió una responsabilidad. A veces nosotros, como ministros, y seguramente hay ministros que nos están escuchando que van a ser enseñados con esto, van a estar viendo de que el ministerio que están llevando adelante los aflige, o el hecho del lugar que Dios te dio. Y mire, yo tenía una persona que tenía su conflicto en el área justamente que era la limpieza, que vos decís, no, pero limpia cualquiera. No, era un lugar asignado por Dios. Y ella afligía, ¿por qué? Porque veía el desorden, veía la falta de responsabilidad, veía la mal utilización de los elementos que se ponían en la iglesia para la parte de la limpieza. Entonces, esa persona un día me dijo, pastor, no doy más.
Yo le dije, Margarita, le digo, el área que Dios te ha entregado, del cual tú eres tan celosa, te va a llevar a afligirte también por esto. No te pongas mal con los hermanos, pero afligite delante de Dios. ¿Sabe qué? ¿Cómo cambió? ¿Cómo se transformó? Hay matrimonios que te van a llevar a aflicción. Hay relaciones padres e hijos que te van a llevar a aflicción porque hay conflictos que son importantes. Acá era grande. Ahora, no es para que llores, sino para que tomes una actitud espiritual. Lo que pasa es que la humanidad y la carne nuestra nos lleva a llorar, a lamentar, a afligirnos, pero no en el espíritu, sino en nuestra carne. ¿Se entiende esto? Amén. El versículo 7 y 8 que hemos tomado, ¿hay algo más para añadir? No, ya en eso no. El versículo 7 y 8 dice lo que le acabamos de recién decir. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Había más gente. No te pongas mal si el que está a tu lado o el hermano de la iglesia no percibe lo mismo que tú. En algún aspecto, solo yo vi esa visión. No era una imaginación, era una revelación. Amén. No que a veces que nuestra cabeza anda mal y entonces imaginamos cosas. No, acá no había ninguna imaginación, no había ninguna contaminación de la carne, aquí había algo espiritual y Daniel lo afrontó de esa manera, pero dice, esa visión la vi yo solo. Y ninguno dice, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que de ellos se apoderó un gran temor, huyeron y se escondieron. ¿Cuántas veces tú y yo quisiésemos que haya un ejército batallando junto con nosotros por la misma causa? Dentro de la iglesia casi no se ve videntes. Hay profetas, pero videntes casi no se ve. Y Daniel era vidente, aparte de ser profeta era vidente. Claro. Veía cosas que otros no veían. Son revelaciones de parte de Dios, por el Espíritu de Dios, que es lo mismo que le pasaba en José en Génesis. Él tenía esa capacidad de ver visiones, se lo contó a sus padres, a sus hermanos y bueno, después lo pudo usar también con Faraón, que eso lo llevó al palacio. Claro que sí, ¿verdad? Dice que después yo solo y vi esta gran visión. Y mire cómo quedó, ahora ya te estoy hablando de la parte física. Porque recién te hablé de la aflicción del espíritu, la primera parte. Yo decido, me aflijo, pero mire, ya había pasado el tiempo, ya estaba caminando esto, dice, no quedó fuerzas en mí. No tengo más fuerza. Me duele todo. Pero no era, ya te digo, por los años, No era porque se cansó físicamente. Él estaba en un periodo espiritual, de guerra espiritual, donde muchas veces es como cuando vos decís voy a hacer ayuno, y ahí te agarra el dolor de cabeza. Está una hora de ayuno y ya te agarra el dolor de cabeza. Por eso también dice la Escritura, hay del solo, porque uno solo para enfrentar una situación difícil no es para cualquiera. Yo cuando comencé, que conocí de los ayunos, comenzaba desde la mañana temprano hasta que desde que me despertaba, 8:30 ya estábamos en el trabajo, así que capaz que por ahí seguramente mucho más antes, es decir, por lo menos 2 horas antes comenzaba el ayuno. Y hasta las 6 de la tarde lo tenía, pero ya te aseguro que llegaba a media mañana y a veces tenía una lucha acá en la cabeza de dolor. Y yo dije, no, Señor, si tú me llamaste a este ayuno, yo sé que lo voy a hacer. Y se esforzaba, y después como uno resistía en la obediencia, llegaba 1 de la tarde, 2 de la tarde, ya no tenía más nada. Es como cuando vos te agarra el sueño, viste, en la vigilia. Y bueno, ponete a hacer algo. Y vas a ver que ves un ratito, se te va el sueño y vos estás en la vigilia enchufado nuevamente. Pero claro, esto tenemos que entender que las luchas espirituales afectan lo físico. Afectan lo físico. Pero uno tiene que entender justamente, como Daniel. Pasó con Elías, que al otro día de haber enfrentado a los profetas, estaba casi muerto. Claro. No quedó fuerza en mí, decía Daniel. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Mire cómo estaba.
Ya estamos hablando de algo muy importante. Y esto no hay que andar muy lejos para poder estar observándolo o viéndolo. El verso 12 y 13, los otros escogidos de los versículos, siempre estamos en el capítulo 10 de Daniel, Hasta aquí vimos la primera parte donde tuvo inteligencia, se afligió en el espíritu, pero ahora ya vemos que le afectó en lo físico y encima quedó solo. No tenía nadie que le alcance nada. Verso 12 dice, entonces me dijo, Daniel, ahí Dios dándole aliento, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, a causa de tus palabras yo he venido. Aleluya. Visiblemente, y escríbalo eso, podemos estar solos. Pero cuando estamos en una guerra espiritual en la que el Espíritu de Dios nos mete, no estamos solos. Había un respaldo que desde el momento que dispuso, claro, hay gente que dice, ¿por qué Dios no me respalda? Bueno, hay veces que no hay compromiso. Entonces, aquí Daniel tuvo un compromiso cuando vio el conflicto. Y cuando tuvo el compromiso, Dios dice, bueno, este hombre está comprometido con la causa. Este hombre afligió su espíritu y le mandó respaldo. Dice, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, ¿se acuerda que tuvo inteligencia? Y que se humilló en la presencia, que se afligió en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Pero mira acá lo que pasó en el mundo espiritual, cosas que Daniel no sabía nada. Y estamos viendo justamente el reino de Satanás. Dice, pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. ¿Se acuerda que hablamos el otro día? La conformación, o hoy vamos a estar también ampliando un poco, principados, potestades, gobernadores, huestes celestiales de maldad. Ese es el ejército de Satanás que ahora en un ratito lo vamos a poner. Pero fíjese, aquí había un principado, que es un gobierno territorial. Había un principado que estaba gobernando y se le opuso, porque claro, acuérdese de que era el lugar donde Daniel vivía. Entonces no quería Satanás que gobierne donde vive. Él no quería que sea victorioso en su tierra. Él, si te puede sacar humillado de tu tierra, de tu casa, de tu familia. ¿Por qué se producen muchas veces las peleas, los distanciamientos, las destrucciones de un hogar, de una familia, de un matrimonio? ¿Por qué? Porque en lugar de poder luchar espiritualmente para conquistar el terreno ese, dice, no, yo me voy. Yo abandono la casa, yo abandono la familia, yo abandono esto, que ya te digo, decir, esto no es ninguna acusación absolutamente para nadie, sino que es una realidad. Aquí el príncipe territorial donde Daniel estaba, el príncipe de Persia, de ese lugar, dice, se le opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel. Miguel era un arcángel. Miguel era un arcángel. Era uno de los más altos grados dentro de la estructura de Dios. Y dice así, pero Miguel, el arcángel Miguel, uno de los principales príncipes, ya no estamos hablando del reino de Satanás, estamos hablando del reino de Dios. Uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Alguna acotación de esta guerra? Y los dos últimos versículos, para que veas que el otro es insistente, que cuando no puede por un lado te busca por el otro. Es importante que ese ángel Miguel que comentaba el apóstol, el Salmo 34:7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. O sea, no solamente está acampando allí por estar para
cumplir una figura o digamos una presencia, sino que nos define, tiene una función. Hebreos 1:14 dice que hay ángeles dispuestos para favorecernos a nosotros, para servirnos a nosotros. Hebreos 1:14, si usted quiere anotar, póngalo por allí. Y una evidencia de eso cuando Jesús estuvo en Getsemaní. Dijo, ¿acaso no pudiera yo pedir ahora a mi Padre que mande una legión de ángeles? O sea que hay ángeles, y es lindo eso. Hay un coro que cantamos nosotros: quiero sentir de Cristo el poder, quiero sentir que ángeles del cielo acampen a mi lado y me ayuden a vencer. Sientes tú, ¿se acuerdan de ese corito? No es así. Amén. Y el verso 19 y 20, que fueron los últimos dos que hemos tomado para esto, para que veas la hazaña que el enemigo tiene contra los hijos del reino. Vio que a veces se te levanta en la salud, mejora un poquitito la salud, se te levanta en la economía, mejora un poquitito en la economía y en la salud y se te levanta con un familiar. Aquí mire esto, verso 19, dice, y me dijo nuevamente, muy amado, no temas. Siempre Dios te va a alentar a que no tengas temor. Siempre. Porque ya nos hizo vencedor en Él. ¿Cuántos dicen amén? Ya nos hizo vencedor. Dice, me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Cuando alguien está mal, vos le mandás la paz, lo revienta. ¿Qué paz me hablan? Y que esto, que el otro, mirá cómo estoy. Bueno. Pero dice así, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Acuérdese que estaba desfalleciendo, que ya venía del conflicto, que estaba en aflicción, que estaba solo. Está bien, ya le había dicho que había estado peleando a favor de él contra el príncipe de Persia, pero bueno. Y dice, mientras que él le hablaba, que le estaba diciendo, esfuérzate, aliéntate, varón amado, no temas, la paz del Señor sea contigo, le dijo, mientras que él me hablaba, recobré las fuerzas. Y dije, habla mi Señor porque me has fortalecido. A veces nosotros no entendemos, escuche bien. Y acá es un ejemplo de sabiduría de Daniel tremendo. Él no le pidió a Dios que le hable mientras que estaba en debilidad. Porque a veces nosotros queremos, Señor, estamos destruidos, nos estamos reventando por el piso, estamos cayéndonos por las circunstancias, y Dios, háblame. Y si muchas veces, si Dios te habla en ese momento, vamos a desperdiciar lo que Dios nos puede hablar. Entonces, cuando Daniel se dio cuenta de que estaba restablecido, dijo, bueno, ahora háblame. Ayer tuviste una enseñanza que casi es con esto, ¿verdad? Cuando un ministro te pidió un consejo. Sí. Un ministro que recién está levantando un poquitito, que se está fortaleciendo y ya quería salir a la brecha, quería estar ahí al frente. Y yo estaba escuchando, el apóstol le dio un consejo sabio. Le dice, no, fortalecete, establecete. Es como si usted sale de una cuarentena y quiere levantar una pared o hacer una cancha de hormigón. No está en condiciones. Yo los días que estuve allí en San Luis, que me agarró la cuarentena por el COVID, los días que estaba débil, claro, mi espíritu no quería volver a tirar. Yo me levantaba a la mañana, desayunaba algo, tomaba algo, y a las 10 de la mañana estaba cansado y no había dicho nada. Y me acostaba como hasta la 1. Ahí me despertaba, estaba un par de horas despierto y tenía cansancio nuevamente. Y a veces me acostaba, hubo siestas, por decir siestas, que en realidad eran lo que me estaba afectando del virus, que eran de las 3 de la tarde. Había dormido a la mañana en ese periodo. Volvía a comer, estaba un ratito y a las 3 hasta las 7 de la tarde. Y después a la noche volví a dormir. O sea, fíjese usted, ¿qué va a hablar Dios en ese momento? Entonces, aquí Daniel, sabiendo que se estaba restableciendo, dice, ahora háblame porque me has fortalecido. Como diciendo, ahora estoy en condiciones.
Y mire lo que le dice otra vez este ángel, le dice, y me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Escuche bien, ¿Se acuerda que había estado con él? ¿Por qué? Porque tenía que vencer al príncipe de Persia, ¿no? ¿Sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Otra vez. Y al terminar con él, escuche bien, el príncipe de Grecia vendrá. Como diciendo, te liberto del de Persia, que es de tu gobierno, de tu lugar, pero estate tranquilo que Grecia tiene que ver con la intelectualidad. Tiene que ver con los conceptos. Pablo, cuando fue a Atenas, a predicar en Atenas, casi no pudo conquistar solamente un tal Dionisio, algunas mujeres, ¿verdad? Muy poquitos. ¿Por qué? Porque era un lugar intelectual. Entonces, por más que él tenía sabiduría, por más que él explicó del Dios no conocido, que habló con ellos, es decir, y lo hizo con mucha sabiduría, pero el resto le puso un freno intelectual, ¿verdad? Eran filósofos, eran gente que querían conocer cosas nuevas, ¿verdad? Pero la intelectualidad le impidió poder percibir lo que era de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace? Muchas veces el enemigo, cuando ya no te puede combatir sacándote esto, sacándote otro, te empieza a combatir en la mente, y valdrá la pena, y servirá esto, y el resultado me será recompensable, y tanto sacrificio, y tanto esfuerzo, y yo que trato de tener una vida ordenada, mirá cómo está el otro, y mirá, él se está riendo, y mirá cómo yo estoy padeciendo, ¿verdad? Eso es el ataque intelectual. Es el ataque intelectual. Ese para que usted, escuche bien, cuando venga sobre tu mente, cuando venga sobre tu espíritu, ¿verdad? Esos tormentos que quieren entrar en tu mente por lo que sea, reprenda al príncipe de Grecia. Amén. O si no tenés la autoridad porque no tenés fuerza, Señor, reprende de mi vida al príncipe de Grecia porque yo necesito estar alineado. Amén. Usted fíjese que lo que no pudo lograr con el príncipe territorial de Persia, dice, pero al terminar con él, el príncipe de Grecia volverá o vendrá. Amén. Esto quería marcarte. ¿Por qué? Porque nuestra guerra es una guerra real. Es una guerra real. Por eso que te puse al principio, el primer versículo que te solté, Jesús dijo, no permitas que el reino esté dividido. A veces el diablo te quiere dividir del pastor, de la iglesia, del hermano, de la hermana, por esto y por lo otro, y no te das cuenta, sin darte cuenta, que estás perdiendo fuerzas. Y los perros que ladran, que te quieren sacar de la iglesia, que te quieren sacar de la comunión, que te quieren sacar del compartimiento. Usted comparte el cuerpo y la sangre de Cristo, es parte del cuerpo ese, ¿verdad? Y el otro te quiere desgarrar, dice la Biblia, desgarrar, ¿no? Los perros que ladran, morder, dice. Desgarrar. Cuando usted desgarra está arrancando, ¿verdad? Tenemos que tener mucha atención de estas cosas. Y esta escuela tiene que ver justamente para que eso no nos suceda. ¿Cuánto están entendiendo? Amén. Así que bueno, en principio es eso. Pero después, claro, ahora ya esta parte te la voy a dejar para que tú la puedas estar dando bien el contenido, ¿verdad? Bien. Yo voy a leer solamente Efesios porque ahí hay un secreto, Efesios 6, 11 y 12, aunque en realidad usted puede estar leyendo todo Efesios del 11 al 18, pero yo tomé como referencia. Y mire lo que dice Pablo a los Efesios, le dice así, verso 11, vestíos con toda armadura de Dios. ¿Con qué armadura? O sea que no es con la armadura de tu fuerza, tu capacidad. No. Vestíos con toda armadura. Es decir, la única que puede vencer no es la armadura nuestra, sino la de Dios. Amén. Para que podáis estar firme contra las acechanzas ¿de quién? Del enemigo, del diablo. Con armaduras naturales no es posible. Y el verso 12 dice así, y esto lo conocemos de pe a pa. Porque no tenemos, di conmigo, no tenemos lucha contra sangre
y carne, sino contra, diga mío, principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Así que podemos estar ahí viendo, entonces ahí el apóstol va a estar entrando para que puedas tener un panorama de lo que son los principados, de lo que la potestad de los gobernadores y las huestes de maldad, para poder estar. Hay un versículo ahí que yo diría que lo anotaron también, 2 Corintios 10:4. 2 Corintios 10:4 dice, para ampliar un poquitito, para sumar, ¿no? Para ampliar el concepto de lo que recién les dije. Es un versículo muy poderoso. Dice, porque las armas de nuestra milicia, todo esto comenzó... No son pistolas, no son metralletas, no son cañones. Todo esto comenzó cuando hablábamos que éramos soldados y que no nos debíamos enredar en las cosas del mundo porque no serviríamos a quien nos alistó en sus filas. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Esas son las armas que tenemos. Amén. Y le explicamos un poquitito los principados. Este versículo que leyó recién el apóstol nos está diciendo en qué terreno nos estamos moviendo. Estamos hablando ahora de un terreno espiritual. Si bien es cierto, estamos en cuerpo, en carne, pero batallamos y luchamos y vivimos en el espíritu y batallamos espiritualmente. Nuestros enemigos también son espíritus. Estamos hablando de dos reinos, el reino de la luz, el reino de las tinieblas, el reino de la verdad, el reino de la mentira. Reino creado, reino existente de por siempre. El reino de Dios es por siempre. Usted va a Génesis capítulo 1, versículo 1, dice, y en el principio, o sea, el inicio, Dios. O sea, después de Dios para atrás no hay más nada. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Es una gran evidencia, versículo 1 de Génesis 1. En el principio Dios. No es creado. Él existe por siempre y es alfa y omega, principio y fin. Pero hay una criatura llamada Satanás o Luzbel o querubín o como tantos nombres que lo nombra la Biblia, que es contra el cual nosotros tenemos guerra espiritual. Porque desde que salimos de sus manos, que el Señor nos hizo salvos, nos hizo libres, Él se ha motivado a ser nuestro adversario. Y contra Él, y contra todo un séquito de espíritus que le sirven, tenemos que saber también que hay distintos rangos en el mundo espiritual, distintas autoridades, o sea, es un ejército también, y muy bien organizado, y son obedientes a Satanás porque él los corrige si no son obedientes. O sea, dentro de la mentira tienen un régimen, una forma de comportarse. Pero lo importante para nosotros es que sabemos que en Cristo, que es nombre sobre todo nombre que se nombra arriba en los cielos, abajo en la tierra y debajo de la tierra. No hay nombre como el de Cristo. Eso Él lo adquirió después que murió y resucitó. Por eso usted va a encontrar en el último capítulo de Mateo, dice, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Toda. Es decir, que Él venció el pecado en carne y al vencer ahí venció a Satanás. Él vino a deshacer las obras del diablo. Él tiene poder para hacernos libres a nosotros. Y ahora nosotros que somos libres nos vestimos, como decía el apóstol, con las vestiduras espirituales. Usamos la vestidura y acá estamos hablando ahora, recién el último versículo que leímos, de las armas. Nuestras armas son poderosas en Dios para derribar toda artimaña del enemigo. Porque no ignoramos sus maquinaciones, dice otro versículo, ¿verdad? O sea que Él es malicioso, es maquinador. Cuando usted lee la palabra maquinación o las maquinaciones de nuestro enemigo, lo encuentra mucho en los salmos eso. En Nehemías maquinaron los enemigos para que no pueda hacer el plan de Dios, el propósito. Sí, incluso más. Hay una cosa importante, en Nehemías 4:11 dice así, dijeron nuestros enemigos, entremos a ellos cuando ellos no lo sepan, cuando no nos vean y destruyamos la obra. Entremos entre ellos. Es decir, que tiene la osadía, y usted va a encontrar en Job 1:6, que dice que Satanás se presentó juntamente con los hijos de Dios. O sea que él se presenta y se mete allí
y a veces no es percibido. Y se presenta como un hermano, una hermana cualquiera, pero que hay comportamientos, hay frutos que va a hablar de esa persona. Por eso dice que nosotros tenemos que estar siempre, dice, velad, ¿verdad? Que estemos velando en el Espíritu para que no dejarnos minar. Porque después que yo me vaya, dice Pablo, vendrán muchos que se meterán encubiertamente. Y hay que estar atento a eso, ¿verdad? Porque de ahí se meten espíritus, que nosotros, gente que viene con hechicería y brujería dentro de la iglesia, o sus casos. También dice, hay un versículo que muy poco se nombra en Tercera de Pedro, y después ya entro ahí en lo que el apóstol dijo. Tercera de Pedro dice esto, es una epístola muy cortita, pero el versículo 10 dice así, no 10 no, pero un poquitito, no estoy leyendo Judas, nada que ver. Eso es Juan. Segunda epístola de Juan, versículo 10, porque es una epístola que tiene 13 versículos. El versículo 10 dice así: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque participáis de sus malas obras, dice el versículo siguiente, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Y muchas veces una persona que estuvo sentada al lado suyo, se fue mal con el pastor o mal con la iglesia o por un desencanto, después le llena la cabeza, se le infecta la cabeza con palabras. Por eso digo, no le diga bienvenido, no le tenga como enemigo, dice Escritura, pero tampoco lo reciba, porque usted participa de sus malas obras, se infecta. Porque usted presta oído, porque es su hermano, porque iba a la iglesia a tomar la Santa Cena junto conmigo, y vaya a saber por qué se fue, capaz que el pastor es el que está mal, y lo quiero ayudar, y la queda. Pues el enemigo se disfraza de... Acuérdese que siempre en su astucia, ¿se acuerda que era astuto? Y era engañador. Siempre en su astucia va a encontrar algunas verdades. De hecho, ¿por qué? Porque justamente los que Dios ha escogido no somos perfectos. Entonces va a tener razón, mirá, el pastor es así. Y claro, entonces el concentrarte en eso, es como yo decía el otro día, en el día de ayer en la radio, el concentrarnos en la parte del mal, no puedo construir nada, porque si yo me concentro en las aguas que estaban, o las tinieblas que estaban sobre la faz de la tierra, no me voy a concentrar en el espíritu que quería poner orden. Entonces el nivel de cambio va a estar según donde yo me concentro. Si la Biblia dice al principio, la tierra estaba desordenada, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Ahora, si yo me concentro en la tierra desordenada, olvídate, no hay creación. Pero como Dios estaba concentrado en el Espíritu y ordenaba al Espíritu que estaba sobre la faz de la tierra, Él no se perturbó porque estaba desordenado, tal o cual cosa, no. Ordenó al Espíritu y el Espíritu puso el orden. Esa es la diferencia. Donde yo me concentro estará mi fortaleza o mi debilidad. Y esto a veces no lo aprendemos, o lo aprendemos a los golpes. Y justamente la escuela esta es para que seas libre, para que no te tengas que golpear, sino para que sepas en qué concentrarte. Amén. Bueno. O sea, en el mundo de los espíritus es muy amplio y muy difícil de poder más o menos ordenarlo, porque la Escritura no da mucho entendimiento de eso. Pero sí hay elementos para poder, digamos, descubrir su jerarquía y sus trabajos. Hay un pasaje así que cuando habla de Jesús, se encontró con el endemoniado gadareno. Cuando Jesús va a echar a los demonios, dice: no nos mandes fuera de esta región. Eso ahora que eran espíritus territoriales, no querían salir de Gadara, ¿verdad? O sea, digamos, dice: no nos mandes fuera o sea, fuera de esta región. Porque ellos están ordenados por Satanás a ocupar ciertos lugares y ciertos límites. Y es más, perdón, está en el próximo estudio esto, pero está bueno aclararlo, ya nos metimos. Una de las cosas que dice: no me mandéis al abismo. Sí, acá dice, y le rogaba... No,
Pero no es al abismo de caer, sino que estamos hablando al fuego de Satanás. ¿Por qué? Porque ellos siempre preferimos ir a los cerdos, porque salimos de los cerdos y seguimos haciendo las nuestras. Ahora es importante ese detalle en los cerdos. O sea, incluso más la Escritura habla de espíritus inmundos. Todo este mundo de espíritus lo vemos moverse en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús se manifiesta, empiezan a manifestarse todos esos rangos y esos niveles de espiritualidad inmundos. La Escritura dice espíritus de enfermedad, espíritus inmundos. También dice así, este género, fíjese que habla de género, y acá le voy a dar una evidencia. Jesús dice así, toda autoridad os he dado contra todo poder del enemigo. Si Satanás es el príncipe de los demonios, es el Dios de este siglo, quiere decir que es el rango superior dentro de esa jerarquía de ángeles caídos. Porque están los ángeles que no cayeron, que siguen su jerarquía juntamente con Dios. Pero están estos que han venido a la tierra juntamente con Satanás. Ellos obedecen a Satán, están sujetos a él. Y la Escritura dice, o sea, cuando dice de espíritus inmundos, espíritu de enfermedad, en cuanto al... No, yo iba a otro punto. Cuando dice, este género no sale, yo una vez le hice una pregunta a un hermano que trabajaba en la carpa de liberación de Anacondia, y él no me supo contestar. Y después me encontró allá en el Chaco y me dice, usted es la pregunta difícil. Pues yo le hice una pregunta. Si tenemos toda autoridad sobre todo poder del enemigo, ¿verdad? O sea, sobre Satanás y sobre todos los séquitos. ¿Por qué Jesús dice, este género no sale a no ser con oración y ayuno? Entonces mi pregunta que le hice a este hermano fue, ¿qué es lo que se recibe en el ayuno a lo cual ese género se sujeta? Si no, no sale. Yo tuve 13 años con esa pregunta dentro mío. Hasta que una vez en un ayuno el Señor me mostró de que uno concentra poder espiritual, o sea, digamos, o sea, la idea es esta. Si usted quiere tener un kiosquito para vender caramelos, usted pone un contador chiquito. No precisa mucha energía, mucho poder, o sea, mucha energía eléctrica. Si usted va a tener un almacén, usted ya pone, porque tiene heladeras y todas esas cosas, tiene freezer, pone un contador más grande. Si usted va a tener una pequeña industria, usted pone un reformador, una pequeña usina. Si va a tener una fábrica más grande, veo que le hacen toda una pieza grandota con una usina transformadora. Bueno, el ayuno es eso. Usted junta voltaje espiritual y usted cuando, digamos, descarga eso sobre el demonio, que no es un demonio más poderoso que Satanás, sino que es más resistente, más caprichoso, por decir así. No sale. Usted puede entender esto cuando usted le dice a un niño. Hay niños mal enseñados, que usted le dice las cosas y no hacen caso y usted tiene que agarrar un palo, una vara, un cinto. Los perros igual, usted dice, fuera cucha, y el perro da una vuelta y se acuesta otra vez en el mismo lugar. Y usted lo echa otra vez y vuelta, dos, hasta que usted tiene que gritar fuerte, o sea, con autoridad, con presencia. Y yo mis perros paso así, yo les grito de adentro y ellos ya me sienten y me obedecen. Porque los demonios saben cuando hay autoridad y ese demonio es un demonio muy rebelde. No es que sea más poderoso, sino rebelde. Y solamente sale cuando hay una potencia espiritual y en Jesucristo había eso. Por eso Jesucristo pasaba siempre orando. Y usted va a dar cuenta que Jesús tenía control de lo que él ministraba espiritualmente, que dice, sentí que salió poder de mí, o salió virtud. En otros evangelios dicen así, virtud. Virtud es la capacidad de causar un efecto. Y la mujer dice, la mujer que tenía el flujo de sangre, ¿se acuerda? Sentí que alguien me tocó. Y dice, Señor, todos te tocan. No, pero esa mujer le había tocado de una manera especial, que necesitó que saliera virtud de Jesús, y Jesús se dio cuenta de eso. O sea, por decir así, discernió lo que estaba ministrando él sin querer hacerlo. También lo hacía Pedro con su sombra, que él no iba ni reprendiendo, ni iba orando por nadie, pero aunque sea que pasara la sombra, salía virtud, emanaba de él una... Poder. Ahí va. ¿Verdad? Salía poder. Bien. Dijimos entonces que ahora los principados sí. es un gobierno de alta jerarquía que opera en lo regional, en espíritus comisionados.
funciones o estimula, o manipula, o seduce o controla. O sea, tienen una gran capacidad de convicción y tienen jerarquía espiritual. O sea, así como nosotros tenemos autoridad en lo espiritual para la santidad, según el grado de santidad que hay en nosotros, también los otros lo tienen para el mal. Crecen o decrecen y crecen para el mal. Por eso tienen otra jerarquía dentro del rango de la maldad. Y bueno, uno ve que sí. Yo tengo acá gobierno de alta jerarquía. Son territoriales. Después potestades, entidades angélicas de segunda jerarquía que custodian las fronteras espirituales, o sea, digamos, son los que regulan, o por decir así, serían, por decir así, los inspectores de tránsito, por decir así, son los que regulan los territorios. Están para que ustedes vean que hay toda una organización. Yo tengo un libro que después voy a poder en alguna clase que demos hablar cómo se organizan ellos en ese tiempo, en ese caso, y que muchas veces nosotros oramos mal cuando echamos los demonios, les cambiamos la jerarquía y ellos se ríen de nosotros porque, o sea, no estamos ejerciendo el derecho legal que tenemos nosotros sobre ellos. Lo hacemos al inverso, lo hacemos mal o no aplicamos como debiéramos y ellos ni se inmutan por eso. Muchas veces es así, la ignorancia nuestra, cuando digo ignorancia no es que seamos ignorantes de maldad, sino es falta de conocimiento, ahí va. Por eso el Señor dice, mi pueblo pecó por falta de conocimiento, no por falta de poder, sino por falta de conocimiento, por no aplicar las armas que yo les he dado, el conocimiento que yo quisiera que tuviesen, ¿verdad? Despertémonos en eso, pidamos a Dios en oración, que por eso Pablo dice, no ceso de orar para vosotros para que Dios os dé espíritu de sabiduría y discernimiento en cuanto al conocimiento de Él. O sea, pedirle a Dios que nos abra los ojos del espíritu, no los ojos carnales, sino los ojos del espíritu. También eso va junto a la obediencia. La obediencia es que la que nos abre campo y nos abre también, sí, claro. No es solamente el querer, venir de cualquier manera y querés que Dios te abra los ojos. Un poco está abierto y otro poco la gracia que hallamos. En esa obediencia Él nos da lo que le pidamos. Y ahí viene otra de las cosas. En la epístola de San Juan pedimos y pedimos mal, porque pedimos conforme lo que nosotros pensamos, en el tiempo que queremos y la manera nuestra. Y no es así. Es todo lo contrario. Someternos a Él, que sea tú, y Jesús lo hizo. Yo no quiero tomar esa copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú digas. Y así fue. Fue como el Padre lo quiso, aunque vaya contra nuestra voluntad, es la manera que el poder de Dios se ejercita. Si no vamos solo, vamos en el nombre de Jesús, y ahí ustedes van a encontrar un pasaje muy especial que está en los evangelios que dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos, sí, hicieron en mi nombre, pero no estaban ordenados por mí, estaban obedientes a mí. Y ahí Jesús dije, no os conozco, y en el griego la palabra conocer es tener intimidad. Porque dice que Adán conoció a su mujer y vino un hijo, o sea, conocer es intimidad. No han tenido intimidad, jamás oraron, porque ustedes fueron y hicieron la que a ustedes les parecieran. Se fueron mal de acá y abrieron una iglesia en la otra esquina. Ahí está. Y en el nombre de Jesús, y el nombre de Jesús tiene autoridad, los demonios se sujetan a la palabra en nombre de Jesús. El tema es cuando nos presentemos. Ah, no, pero Señor, si yo lo hice. Apartados de mí, hacedores de maldad. Es hacer la obra a nuestro parecer. Por eso hablamos de la palabra que Satanás era perfecto hasta que quiso hacer su obra. Y él piensa que está bien. Y ahí bien. se halló maldad. Y sigue pensando. Fuiste perfecto en todos tus caminos. Ahora vamos a ver. Gobernadores. Bien, esto de potestades, los que vigilan márgenes, mundo espiritual con mucho oficio. Gobernadores, entidades que ejercen influencia sobre personas de poder, función, confunden los liderazgos para desviar gentes de autoridad. O sea, no solamente dentro de la iglesia, sino fuera. Son los que trabajan en los intendentes, ministros, gobernadores. Claro, de causales en la mente, confusión y destrucción para que todo un país venga a la pobreza, a la miseria. Ahí sí puede ser ya la parte, no la territorial como la potestad, como los principados, sino que ahí sí los gobernadores son enviados exclusivamente. Exactamente, ahí sí puede ser la parte mental. A maestros, a profesores, para que enseñen cosas torcidas. Ahí puede ser el gobernador, es un gobierno. ¿Qué pasa? Tú decís, un profesor de grado 5, pero tiene un veneno adentro que ni se sabe.
Entonces el diablo usa ese elemento que es creíble y que tiene autoridad por ser precisamente un ejercicio de grado 5 para que siembre una semilla de maldad. Por eso es importante que oremos por los que están, en la Escritura dice que levantemos manos santas para que oremos por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, para que los demonios no los agarren a ellos, que los circunvalemos con oraciones. Es muy importante orar por nuestros gobernantes. Tiene importancia eso. Bueno, tanta importancia es que lo podemos ver en el libro de Daniel eso. Y por último, las huestes. Y después huestes que son las más numerosas, o sea, digamos los espíritus menores, pero que se mueven en gran cantidad y hacen destrozo también. Las zorras pequeñas que habla la Escritura, cazadnos las zorras pequeñas que son las que echan a perder la viña. Son tropas de batalla, función, obstaculizan, destruyen la obra de Cristo y ponen fuera de combate a los soldados, o sea, a los hermanos. Un enojo. Por eso dice la Escritura, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No llegue la noche y tú estés enojado con tu esposa, porque adentro tuyo eso crece, al otro día estás embroncado el doble, o sea, el demonio creció ahí adentro. Y la otra parte dice, no sea que haya alguna raíz de amargura. Y ahí también. Y cerrando, vamos a ver un poquitito de este método del reino de Satanás. Yo se lo voy a leer, lo que puedan tomar detalles. Igualmente saben que está esto en YouTube. Dice, el reino de Satanás está organizado hasta el último detalle, con sus numerosos mensajeros, y tiene el único propósito de lograr una meta maligna que consta en 4 cosas fundamentales. Ahí pueden notar qué es lo que desea él. Él deseaba una eternidad y ser el Altísimo. No tiene ni eternidad y no es Altísimo. Ni va a ser. En el huerto del Edén quería ser como Dios. Olvídate. En el desierto deseaba ser adorado. Hasta que hizo incluso un becerro, ¿se acuerdan? Sí, permitió el becerro. Y en el templo querrá ser Dios. Les vuelvo a decir, en la eternidad deseaba ser el Altísimo. En el huerto del Edén quería ser como Dios. En el desierto deseaba ser adorado. Y en el templo querrá ser como Dios. Para lo primero, Isaías 14:14. Para lo segundo, Génesis 3:5. Para el desierto, Lucas 4:7. Y en el templo, segunda de Tesalonicenses 2:4. Hay una cosa que quisiera comentar a vuestro apóstol. Se lo vuelvo a repetir los versículos y después hacemos el comentario. Sí, está bien. Porque están tomando nota. Ahí dice, en la eternidad, Isaías 14:14. En el huerto del Edén, Génesis 3:5. En el desierto, Lucas 4:7. Y en el templo, querrá ser Dios, segunda de Tesalonicenses 2:4. Ahora sí. Bien. Podemos ver 2 cosas acá, que recién hablamos de las jerarquías dentro de lo demoníaco. Y ellos tienen autoridad cuando se sujetan a la autoridad máxima que es Satanás. Dentro del reino de Dios también. No podemos ir contra Satanás, contra un ejército contrario, sino estamos ordenados en la autoridad que Dios nos da y sujetos a Él. O sea que las 2 autoridades funcionan. Ninguna condenación